Bienvenidos a mi canal, suscríbete o dale like si te gusta. Hoy vamos a explicar el principio activo adalimumab, Humira, sus efectos secundarios, sus dosis, contraindicaciones, advertencias, mecanismo de acción, embarazo, y lactancia. ¿Qué es adalimumab? Adalimumab es una medicina usada para el tratamiento de artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, psoriasis, colitis ulcerosa, hidradenitis supurativa, uveitis y enfermedad de Crohn. Los nombres comerciales de adalimumab son Humira, Angevita, Abrilada, y Dimos. Mecanismo de acción, MOA, de adalimumab. Se une específicamente al TNF, y neutraliza su función biológica al bloquear su interacción con los receptores P55 y P75 del TNF en la superficie celular. Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF, incluidos cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria. Reacciones adversas y efectos secundarios de adalimumab. Infecciones del tracto respiratorio, incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpes virus, leucopenia, incluyendo neutropenia y agranulocitosis, anemia. Incremento de lípidos, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Incremento de enzimas hepáticas. RAS, incluyendo RAS exfoliativo. Dolor musculoesquelético. Reacción en el lugar de inyección, incluyendo eritema en el lugar de inyección. Interacciones de adalimumab. Toxicidad potenciada con abatacept. Anakinra antagoniza el efecto de vacunas vivas. Embarazo y adalimumab. No hay experiencia en el uso de adalimumab en mujeres embarazadas. No se recomienda, podría afectar la respuesta inmune normal en recién nacido. Lactancia y adalimumab. Se desconoce si adalimumab se excreta en la leche materna o se absorbe sistémicamente tras su ingestión. Sin embargo, dado que las inmunoglobulinas humanas se excretan en la leche, las mujeres no deben amamantar durante al menos 5 meses tras el último tratamiento con adalimumab. Efectos sobre la capacidad de conducir con adalimumab. La influencia de adalimumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se pueden producir mareos, incluyendo vértigo, alteraciones de la visión y fatiga, tras la administración de adalimumab. Indicaciones terapéuticas de adalimumab. Artritis reumatoide activa en adultos, con respuesta insuficiente a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad incluyendo metotrexato o no tratados previamente en combinación con metotrexato, y como monoterapia en caso de intolerancia o cuando tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática juvenil poliarticular activa a partir de los 2 años con respuesta insuficiente a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en combinación con metotrexato, y como monoterapia en caso de intolerancia o cuando tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. Artritis asociada a entesitis activa a partir de los 6 años con respuesta insuficiente, o son intolerantes al tratamiento convencional. Espondilitis anquilosante activa grave con respuesta inadecuada a terapia convencional. Tratamiento de adultos con espondiloartritis axial grave sin evidencia radiográfica de EA, pero con signos objetivos de inflamación como elevación de la PCR y o resonancia magnética, que han tenido una respuesta inadecuada o intolerancia a AINES. Artritis psoriásica activa y progresiva en adultos con respuesta insuficiente a terapia previa con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Psoriasis en placas crónica de moderada a grave en adultos que sean candidatos para una terapia sistémica. Psoriasis crónica en placas grave en niños y adolescentes desde los 4 años que hayan presentado una respuesta inadecuada o no sean candidatos apropiados para terapia tópica o fototerapias. Hidradenitis supurativa activa, acné inverso, de moderada a grave en adultos y adolescentes mayores de 12 años con una respuesta inadecuada a la terapia convencional sistémica de hidradenitis supurativa. Enfermedad de Crohn activa de moderada a grave, en adultos que no hayan respondido a terapia completa y adecuada, con corticosteroides y o inmunosupresores, o son intolerantes o tienen contraindicadas estas terapias. Enfermedad de Crohn activa de moderada a grave en niños, a partir de los 6 años,
que han presentado una respuesta insuficiente a la terapia convencional incluyendo tratamiento nutricional primario, un corticosteroide o un inmunomodulador, o que son intolerantes o tienen alguna contraindicación para estos tratamientos. Colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina o azatioprina, o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. Uveitis, tratamiento de la uveitis no infecciosa intermedia, y posterior y panuveitis en adultos que han presentado una respuesta inadecuada a corticosteroides, que necesiten disminuir su tratamiento con corticosteroides, o en aquellos en los que el tratamiento con corticosteroides sea inapropiado. Uveitis pediátrica, tratamiento de la uveitis pediátrica anterior crónica no infecciosa en pacientes desde los 2 años de edad que han tenido una respuesta inadecuada o son intolerantes a la terapia convencional, o en los que la terapia convencional no es adecuada. Posología de adalimumab. Vía subcutánea. En adultos. Artritis reumatoide, con metotrexato, 40 mg en semalternas como dosis única. En monoterapia, si experimentan una disminución en su respuesta pueden aumentar a 40 mg cada semana. Artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA, 40 mg en semanas alternas como dosis única. Enfermedad de Crohn activa de moderada a grave, 80 mg en la SEM0 seguido de 40 mg en la semana 2. Si es necesario una respuesta más rápida, se puede cambiar a 160 mg en la semana 0, 4 inyecciones en un día o 2 inyecciones por día durante 2 días consecutivos, seguido de 80 mg en la semana 2, siendo consciente del mayor riesgo de reacciones adversas durante el inicio del tratamiento. Mantenimiento, 40 mg en semalternas. Psoriasis, 80 mg, seguido de 40 mg en semanas alternas comenzando una semana después de la dosis inicial. Si tras 16 semanas, la respuesta es inadecuada, se puede incrementar la frecuencia de dosificación a 40 mg semanales. Si se alcanza una respuesta adecuada con el incremento de la frecuencia de dosificación, la dosis se puede reducir posteriormente a 40 mg en semanas alternas. Hidradenitis supurativa, dosis inicial, 160 mg en el día 1, 4 inyecciones de 40 mg en un día o 2 inyecciones diarias de 40 mg en 2 días consecutivos, seguida de 80 mg 2 en después, en el día 15, 2 inyecciones de 40 mg en un día. 2 semanas después, día 29, continuar con una dosis de 40 mg semanal. Se puede continuar con el tratamiento con antibióticos si fuera necesario. Se recomienda utilizar a diario un líquido antiséptico tópico en las lesiones de hidradenitis supurativa. Si tras 12 semanas de tratamiento no hay mejoría, considerar continuidad del mismo. Colitis ulcerosa de moderada a grave, inducción 160 mg en la semana 0, 4 inyecciones en un día o 2 inyecciones día durante 2 días consecutivos, y 80 mg en la semana 2. Después la dosis recomendada, 40 mg cada 2 semanas. Si hay una disminución de respuesta, puede aumentarse la frecuencia de dosis a 40 mg por semana. Uveitis, inicial, 80 mg, seguida de 40 mg administrado en semanas alternas comenzando una semana después de la dosis inicial. Experiencia limitada en monoterapia en el inicio del tratamiento. Se puede iniciar en combinación con corticoesteroides o con otro agente inmunomodulador no biológico. El tratamiento concomitante con corticoesteroides puede ser ajustado comenzando 2 semanas tras el inicio del tratamiento con adalimumab. En población pediátrica. Artritis idiopática juvenil poliarticular, entre de 2 a 12 años, 24 mg M2 de área de superficie corporal hasta dosis única de 20 mg para pacientes entre 2 a 4 años, y hasta una dosis única máximo de 40 mg en pacientes entre 4 a 12 años, en semanas alternas. A partir de 13 años, 40 mg en semanas alternas independientemente del área de superficie corporal. Respuesta dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. Artritis asociada a entesitis, a partir de los 6 años, 24 mg M2 de área de superficie corporal hasta una dosis única máximo de 40 mg, en semanas alternas como dosis única. Enfermedad de Crohn, pacientes menos de 40 kilos, 40 mg en la semana 0 seguido de 20 mg en la semana 2.
Si es necesario una respuesta más rápida, se puede cambiar a 80 miligramos en la semana 0, 2 inyecciones en un día, seguido de 40 miligramos en la semana 2, siendo consciente del mayor riesgo de sufrir reacciones adversas durante el inicio del TO. Mantenimiento, 20 miligramos en semalternas. Pacientes más de 40 kilos, 80 miligramos en la semana 0 seguido de 40 miligramos en la semana 2. Si es necesario una respuesta más rápida, se puede cambiar a 160 miligramos en la semana 0, 4 inyecciones en un día o 2 inyecciones por día durante 2 días consecutivos, seguido de 80 miligramos en la semana 2, siendo consciente del mayor riesgo de sufrir reacciones adversas durante el inicio del tratamiento. Dosis de inducción. Mantenimiento, 40 miligramos en semanas alternas. Psoriasis crónica en placas grave en niños y adolescentes desde los 4 años, 0,8 miligramos por kilo, hasta un máximo de 40 miligramos, semanalmente para las 2 primeras dosis y en semanas alternas las siguientes. Considerar continuación de la terapia tras 16 semanas si no hay respuesta. Hidradenitis supurativa en adolescentes, a partir de 12 años de edad, con un peso de al menos 30 kilos, dosis recomendada, 80 miligramos en la semana 0 seguida de 40 miligramos en semanas alternas comenzando en la semana 1. En adolescentes con respuesta inadecuada a 40 miligramos en semanas alternas, considerar un incremento de la frecuencia de dosificación a 40 miligramos semanales. No hay un uso relevante en niños menores de 12 años en esta indicación. Uveitis pediátrica, no hay experiencia en el tratamiento con adalimumab sin un tratamiento concomitante con metotrexato. No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños entre 4 a 17 años para colitis ulcerosa. Para menores de 4 años no hay un uso relevante. No hay un uso relevante para las indicaciones de espondilitis anquilosante y artritis psoriásica en la población pediátrica. Contraindicaciones de adalimumab. Hipersensibilidad a adalimumab. Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas.